Bien, este día vamos a continuar con las características de las funciones exponenciales. Vamos a recordar también de que hemos tenido una semana de descanso debido a los desastres naturales. Espero que todos estemos bien en nuestros hogares, ¿verdad? Vamos a comenzar con el tema 2.3 en segundo año de bachillerato y vamos a ver las características de las funciones exponenciales. Todas las funciones exponenciales tienen ciertas características que cumplen ciertos requisitos, ¿verdad? Para ello vamos a leer el problema inicial y me dice se muestran las siguientes funciones y sus gráficas. Aquí tengo tres gráficas. Con anterioridad ustedes han realizado, en ese caso, han graficado estas funciones y han visto qué es simetría y por dónde pasan. Las primeras características que vamos a ver es que la gráfica a elevado a la x siempre va a pasar por el punto 0,1. ¿Sí? La gráfica número 2, que es, si se fijan, es diferente a esta, porque digamos que el 3 es el valor de a elevado a la menos x, pasa siempre por el mismo valor, pero es una gráfica que va decreciendo, o sea que va de mayor a menor con referente a las x. Aquí va creciendo, ¿verdad? Y siempre cumple una característica que pasa por el punto 0,1. Esta gráfica f de x 3 a la x con f de x 3 a la menos x, si ustedes se fijan, son simétricas con referente al eje x. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted la transpone, esta gráfica pasaría por acá, ¿verdad? La siguiente es f de x. Si se fijan, aquí no tiene signo negativo, aquí lo tienen el exponente y aquí tienen el coeficiente. La característica de cuando es un número negativo es que no ocupa los números positivos, sino que en el eje X trabaja con los cuadrantes negativos. En la Y, ¿verdad? Y en la X siempre va desde menos infinito hacia más infinito, y esta es una que va creciendo porque está más a los positivos y va decreciendo, ¿verdad? Bien, para poder darle solución vamos a encontrar el intercepto con sus x, con los ejes, el dominio, el rango, si es creciente o decreciente, y la asíntota de la función. Esta palabra asíntota juega un papel importante, lo vimos en primer año. Una asíntota es un valor imaginario en donde por más que usted tome valores, se va a acercar a ellos, pero nunca va a ser ese valor. O sea, es como una pequeña fronterita. Si ustedes se fijan aquí, viene cerquita, cerquita y después se va aumentando, pero nunca toca el valor de la x. Quiero que analicemos eso. Aquí viene de más hacia menos y pasa cerca del eje x, pero no lo traspasa, miren, sino que sigue recto. Tiene como la mitad de una U. Y si ustedes se fijan aquí, aquí pasa cerca, después se va aumentando, pero nunca toca esta x. En estas funciones generales, ¿verdad? Con coeficiente a elevado a la x o a la menos x, o en el valor que sea negativo la a, la asíntota siempre va a ser el eje de las x, porque va a pasar cerca, pero jamás lo va a tocar, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, que si es el eje de la x, quiere decir que y es igual a 0. O sea, y va a ser igual a 0. ¿Cómo encuentro sus interceptos? Lo primero que tengo que hacer, voy a solucionar con f de x en la primera. Primero voy a dar sus interceptos. Para hallar los interceptos voy a poner y igual a 3 a la x. ¿Y esto qué va a ser igual? Voy a hacer 0 la x, entonces voy a tener y igual a 3 elevado a la 0, y cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces voy a tener que y es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Cuando x, mire, vale 0, y vale 1. ¿Sí? Eso es lo que hemos encontrado, ¿verdad? El primer intercepto, que es este valor que tengo aquí, ¿verdad? Intercepto en el eje Y, ¿sí? Intercepto en el eje X, perdón. Si ustedes se fijan, yo no puedo, en este caso, no toca nunca el valor de X, así que intercepto en el eje X
no existe. ¿Sí? Vamos con el literal B. El dominio y el rango de la función. Recordemos que el dominio son las X y el rango son las Y. El dominio van a ser los posibles valores que tome las X. Voy a ver aquí el valor es de X, si se fijan es de menos infinito hasta más infinito. ¿Y dónde comienza? Desde el menos infinito, y esto se va a ir haciendo más grande y va a llegar hasta el más infinito. O sea, recorre todas las X. Entonces el dominio son los reales, porque va desde menos infinito, porque toma acá, y sube, traza todo esto. Ahora vamos a ver el rango recorrido. El rango es muy interesante porque si ustedes se fijan en esta función, se acerca a 0, pero nunca va a ser 0, y va hacia arriba. Entonces va a ser abierto en 0 y va a llegar hasta el más infinito. Ahora los estoy viendo de esta manera, hacia el más infinito, miren. Y el más infinito siempre va abierto, ¿verdad? Luego, ¿es creciente o decreciente? Si usted se fija, aquí va de menos y va hacia arriba. O sea que va de menos a más. Entonces esta es una función creciente. ¿Sí? ¿Y cuál es la asíntota de la función? A donde se hace 0, o en este sentido, a donde no puede tocar, ¿verdad? Si ustedes se fijan, los valores que toma en Y, aquí toma valores, pero justamente acá no toma valores, ningún valor, y el eje de la Y. Entonces, recordemos que las constantes, en este caso, si van de manera horizontal, se refiere a la Y. Entonces voy a tener que la asíntota va a ser Y igual a 0. Y ahí tengo la primera respuesta de esta función. Veamos la siguiente. Que en la siguiente sería f de x. Vamos a hacerlo más rápido. F de x igual a 3 elevado a la menos x. De igual manera, ¿verdad? Entonces vamos aquí con el intercepto, con sus ejes. Como ustedes se fijan, no va a haber intercepto con el eje x, tampoco no va a existir en esta, ni en ninguna función exponencial, ¿verdad? Entonces solo voy a dar y igual a 3 elevado a la menos x. Y esto lo voy a hacer 0, entonces voy a tener y igual a 3 a la menos 0. Como el 0 carece de signo, no se lo coloco. Quiere decir que y es igual a 1. Quiere decir que cuando x vale 0, y vale 1. ¿Sí? Este es el intercepto, ¿verdad? Aquí tengo la primera respuesta. ¿Quién es el dominio? Miren, el dominio son las x. Si ustedes se fijan, la función va desde menos infinito hacia más infinito. Toma todos los valores reales de acá. Entonces, el B sería dominio, los reales, y rango y recorrido. Analicemos el rango recorrido. Miren, el 0 no lo toma en cuenta, pero sí va hacia arriba. ¿Sí? Entonces va a ser abierto en 0. Quiere decir que en este caso el rango va a ser abierto en 0. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Entonces eso va a ser hacia el más infinito. Ahora vamos rapidito. ¿Es creciente o decreciente? Va de más a menos. Entonces eso es un valor decreciente. Entonces, así rapidito le ponemos que es decreciente. ¿Sí? ¿Y cuál es la asíntota? Es el valor que jamás va a tocar. ¿Y cuál es el valor que jamás va a tocar? Va a ser este eje. Y como es de manera horizontal, estamos hablando de la función y igual a 0. Entonces voy a tener que la asíntota va a ser igual a de y igual a 0. Ahí tenemos las características, ¿verdad? Veamos esta tercera, que es muy interesante. Lo voy a hacer con azul. Y voy a tener que aquí sería la tercera. Y voy a tener que sería y igual a menos 3 elevado a la x. Y igual a menos, y aquí
está elevado a la x el valor. ¿Cuánto es el valor de 3? Para hallar el intercepto es 0. Entonces cualquier número elevado a la 0 es 1. ¿Bien? Y más por menos me da menos. Es por eso que y es igual a menos 1. Quiere decir que cuando x vale 0, y vale menos 1. Trabajamos primero el exponente y después el signo, ¿verdad? Por eso el valor aquí pasa por menos 1. Intersecto en el eje x no hay, porque si se fijan, el valor de esta horizontal es la asíntota. Entonces vamos a ver quién es el dominio. Fíjense, aquí es interesante. El dominio siempre van a ser los reales, porque va desde menos infinito y llega hasta más infinito. Pero ahora el rango recorrido va a ir, miren, vamos a ver la y ahora, desde 0 y llega hasta el menos infinito. Entonces no va a subir hacia arriba, sino que va a ir bajando. Y entonces el dominio va a ser, como se va a acercar pero nunca lo va a tocar, entonces va a ser desde 0 hacia el menos infinito. Como nunca lo va a tocar, porque nunca va a pasar por allí, por el 0, esto va a ser abierto. ¿Sí? ¿Y quién es? Si es creciente o decreciente. Miren, los valores de la y son negativos, entonces va a ir desde más y va a ir bajando, bajando cada vez más. Entonces esto es una función decreciente. Entonces decreciente. ¿Y quién es la asíntota? La asíntota de la función sigue siendo la misma, el eje de las x, que dicho de otra manera sería y igual a 0. Y ahí tenemos las características de cada una de ellas, ¿verdad? Si se fijan, siempre en todas va a ser el dominio los reales, siempre va a pasar por el punto 0,1 o 0,-1. En este caso, la asíntota siempre va a ser la misma, ¿verdad? Esas son características especiales de las funciones exponenciales. Espero que haya quedado claro y pues lo vemos en el próximo video. A la próxima.